Bien, buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Buenos días. Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos a este webinar, donde como pueden ver es un estudio de caso de selección de personal. Y tengo aquí el placer de presentarles a Begoña y Adriana Zúñiga, que son las que nos van a hacer el favor con su gran conocimiento y experiencia para que nos compartan sus conocimientos precisamente en este webinario. Les quiero presentar primero a Begoña Fernández Moro. Ella es jefa de proyectos de investigación y desarrollo y consultora en Central Test. Es licenciada en psicología por la Universidad de Oviedo y tiene un máster en dirección de recursos humanos por Inforem Formación, que es un instituto de formación y empleo en Madrid. Ambos están en España. Y también tiene un máster en ciencias de psicología organizacional y ocupacional por la Universidad de East London en Londres, Reino Unido. Begoña desarrolla los test psicométricos y herramientas de evaluación para recursos humanos de Central Test y también realiza la labor de consultoría técnica. Y Adriana Zúñiga Félix, ella también es psicóloga ocupacional y consultora en Central Test. Tiene una licenciatura en psicología por la Universidad del Valle de México y cuenta con una maestría en psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos por la Universidad de París, René Descartes, y la Universidad de Bolonia. Bien, en este webinar es una colaboración entre Central Test y el Centro de Aprendizaje Transformacional. Se hace un estudio de caso mostrando la metodología ideal para llevar a cabo un proceso de selección y contratación, desde el análisis del puesto a la incorporación de la persona. Durante el webinar, también se hablará sobre temas relacionados con selección y contratación, así como el desarrollo de las competencias durante la incorporación al puesto y la experiencia de los candidatos y candidatas. El contenido de este webinar es el estudio de caso sobre un puesto comercial, una incorporación al puesto y el desarrollo de competencias, la experiencia de los candidatos y candidatas. Begoña, Adriana, bienvenidas nuevamente y un placer Muchas gracias. que estén con nosotros. Gracias, Elías. Gracias Adelante. por la presentación y por esta primera introducción. Gracias a todos por estar presentes y bueno, luego que cedo la palabra. Vale, muchas gracias Adriana y Elías. No, sí, gracias. Bueno, pues empezamos. Bueno, voy a apagar la cámara para que nos centremos en el contenido y ya comienzo. Bueno, pues sí, empezamos el estudio de caso para un puesto comercial. Adriana, si me puedes pasar la... Vale, pues para este estudio de caso hemos tenido en cuenta la necesidad de minimizar costes, tanto de dinero como de tiempo, y de maximizar los beneficios, pues el éxito del proceso y la satisfacción de las partes implicadas. Así que para prepararlo, pues nos hemos centrado en las técnicas de selección que resultan más eficaces y en aquellos procesos, bueno, pues que podamos hacer más sencillos. Así que bueno, el proceso de selección tiene varios pasos que serían definir el perfil del puesto, la etapa de evaluación y al final el proceso de toma de decisiones. Este proceso en concreto de evaluación está basado en las competencias, ya que para nosotros es el sistema más eficaz y flexible del que se dispone actualmente, porque fija de criterios de comparación previos y utiliza métodos de evaluación pues como la entrevista estructurada y los test psicométricos, que son los que tienen la mayor varianza de predictibilidad en este momento. Por lo tanto, nos permite tener el mayor balance de coste y beneficio. La siguiente diapositiva. Bueno, pues empezamos creando el perfil del puesto. Esta es una parte fundamental del proceso de selección y aquí se definen los criterios de comparación que se van a tener en cuenta durante la evaluación y que van a permitir que el proceso pues, sea objetivo, imparcial, sea justo y sea eficaz. Vale. Bueno, el perfil del puesto es... déjame que vean qué
Sí, el perfil del puesto es un documento con la lista de requisitos para un buen rendimiento en su desempeño. Para elaborarlo hay que tener en cuenta las necesidades del propio puesto, que serían el análisis del puesto, como vemos en la parte superior, y el contexto en que se realiza, que sería el ajuste a la empresa, e incluiría información, pues, por ejemplo, de las personas con las que se va a relacionar o los valores de la empresa. Así, para el análisis del puesto, por ejemplo, hay que estudiar los conocimientos, la experiencia, las competencias y las necesidades específicas que son necesarias para un buen desempeño en el puesto de trabajo en sí mismo. Y también hay que incluir información sobre cuál es el nivel de importancia de cada uno de los elementos que tenemos en ese análisis. Mientras que en el ajuste a la empresa, que podemos ver justo debajo, se analiza el contexto en el que se enmarca este puesto particular, ya que, por ejemplo, un mismo puesto puede implicar necesidades o competencias diferentes según que esté en una empresa u otra o dependiendo del departamento en que se encuentre. En este análisis del ajuste a la empresa se analizan, pues, las dinámicas del grupo de trabajo, sobre todo si ya están bien establecidas y han resultado, pues, o una ventaja o una dificultad en momentos anteriores. También se van a analizar los valores de la empresa, ya que un buen ajuste entre los valores de la empresa y la persona facilitan la satisfacción y la retención del personal. Y si en el pasado ha habido dificultades específicas de adaptación, pues también hay que analizarlas y hay que tenerlas en cuenta en este perfil del puesto para incluir todo aquello que sea necesario durante la fase de evaluación o en fases posteriores. Un buen perfil del puesto va a definir los criterios para comparar a las personas, por lo que cuanto mejor sea y mejor refleje la realidad del puesto, va a ser más eficaz, va a ser más imparcial, más justa y va a permitir hacer la evaluación de mejor manera. Si ya se tuviera hecho, hay que comprobar que está puesto al día y si no, es conveniente, pues, realizarlo. En el caso de que se partiera de cero, pues hay una serie de fuentes de información que sí se pueden consultar, como por ejemplo la documentación que ya existe en la empresa sobre el puesto, los datos que se hayan registrado sobre el puesto en la empresa en cualquier momento. También se puede entrevistar a las personas implicadas, como los trabajadores, las personas que hacen supervisión, e incluso si fuera necesario y conveniente, se puede consultar, pues, con clientes o con gentes de otros departamentos. Y también sería importante hacer un poco de investigación consultando fuentes externas sobre puestos similares en otras empresas para ver un poquito también qué es lo que implican en general. En resumen, contar con suficiente información y que ésta sea de calidad, asegurándose de que refleja de forma adecuada cuál es la realidad del puesto. Y es conveniente y recomendamos utilizar el modelo de evaluación por competencias para elaborar los perfiles del puesto, porque este modelo nos da mucha flexibilidad, es simple y además nos permite tener eficacia, ya que las competencias son elementos comunes que se pueden utilizar, pues, en cualquier proceso de selección y en todos ellos, y eso evita que haya que hacer todo el trabajo para cada uno de los puestos diferentes. Y en este caso, pues, elaborar un diccionario de competencias y adaptarlo a la empresa va a facilitar en gran medida este estudio de los puestos y la elaboración de los perfiles. Siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, pues ahora ya vamos a entrar en algo más concreto. En las siguientes 3 diapositivas vamos a ver el perfil de un puesto de comercial para este proceso de selección que ponemos como el caso. Aquí en esta primera diapositiva vemos un poco, pues, la primera parte de la descripción del puesto. Esta está en función de la información que se tiene sobre el puesto y incluye toda la información necesaria, pues el nombre, la persona responsable, los objetivos, las funciones, las actividades, el horario, la remuneración, la zona de trabajo y, por ejemplo, qué tipo de persona se necesita. Aquí, pues, incluiríamos características sociodemográficas como el género, la edad o cualquier otra que nos resulte interesante. Por ejemplo, se puede incluir, pues, que viva en una parte específica del país, o si en el caso de que estemos haciendo un proceso de discriminación positiva, bueno, pues ahí podríamos apuntar cuál es la característica concreta a la que se refiere. Bueno, pues desde dislexia o a cualquier otra situación concreta que queramos discriminar de forma positiva.
Esta descripción va a permitir identificar a aquella población a la que vamos a dirigir la oferta y qué es lo que podemos incluir en los anuncios o en las publicaciones, con lo cual vamos a tener más facilidad para hacer la campaña de captación de candidatos. Y bueno, pues ahí a la hora de hacer estos anuncios y a la hora de hacer esta descripción, es conveniente pues que sea lo más claro y transparente posible y así evitamos que se nos presenten al proceso pues personas que no van a estar interesadas, que nos van a hacer perder el tiempo a nosotros y que van a perder el tiempo ellas y bueno, pues se van a frustrar. Con lo cual siempre es conveniente evitar esa situación. ¿Me pasas la diapositiva? Vale, aquí veríamos el análisis del puesto pues, con los conocimientos, la experiencia y las competencias y cuál es su nivel de importancia. Aquí las competencias, bueno, yo he utilizado esta agrupación, pues físicas, cognitivas, emocionales, sociales o únicas el puesto, pero bueno, se pueden agrupar de cualquier forma en que os resulte más conveniente, ¿no? Pues por ejemplo, aquí tenemos algunas competencias cognitivas como el pensamiento analítico o emocionales como el manejo del estrés y después tenemos una serie de competencias que son específicas para el puesto, que serían competencias de venta como por ejemplo la prospección, la orientación al acuerdo, el desarrollo de una red de negocio y cuál es su valor. Por ejemplo, la prospección en este puesto concreto sería imprescindible, mientras que la orientación al acuerdo, bueno, es deseable, es importante, pero no es tan importante y el desarrollo de una red de negocio pues resultaría una ventaja. Entonces, bueno, ahí es importante el fijar estos niveles. ¿Perdón? Disculpen, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Ah. Ya aparece todo. Adelante. Bueno, perdonar, continúo. Vale. Bien. Bueno, pues vemos que hay algunas competencias que no son necesarias, por ejemplo, las competencias físicas para este caso no serían necesarias, otras son imprescindibles dentro de las cognitivas, el pensamiento analítico, de las de comunicación, la comunicación efectiva, y hay algunas como la escucha activa o la carisma que serían una ventaja. Entonces, bueno, es simplemente reflejar este tipo de cuestiones en este análisis del puesto. Desde Central Test y para facilitar los procesos de selección a nuestros clientes, tenemos desarrollado el modelo predictivo que se puede usar en procesos de selección y ahí se puede configurar toda esta información sobre las competencias y sobre los niveles de una forma muy sencilla. Así podemos proporcionar la información de forma automática para la comparación y ahorramos tiempo y esfuerzo y bueno, se pueden hacer diferentes tipos de comparación entre las personas que participan en el proceso. Si me pasas la diapositiva, por favor. Vale. Y en esta tercera diapositiva está la información sobre el análisis de la empresa, que va a ser diferente según el caso. Bueno, por ejemplo, para este puesto de comercial se han incluido aspectos pues, como saber trabajar por objetivos o algunas dinámicas del grupo de trabajo, como la preferencia por el compromiso a largo plazo o dinámicas de comunicación particulares de este grupo. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos una dinámica de comunicación que ha sido una fuente de dificultades en el pasado. En este caso lo que ocurre es que las personas de este grupo tienen la costumbre de comunicarse de forma que es extremadamente directa y algunas personas cuando se empiezan a integrar en el trabajo lo han llegado a percibir como algo agresivo. Bueno, no una exageración, pero bueno, un poco agresivo. Entonces, para evitar este malestar y estas dificultades, pues es importante tenerlo en cuenta a la hora de contratar. Entonces, pues aquí podríamos mirar cosas como un buen control emocional o que sea una persona asertiva o que sea una persona segura de sí mismo. Bueno, en este caso también habría que hacer alguna intervención con el grupo dentro de la incorporación al puesto, pero bueno, eso ya sería otro tema aparte. Y además de las dinámicas que pueda haber, oye, aquí mismo, Adriana, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? La siguiente. Vale, aquí. Me estaba refiriendo a la primera parte. Vale, y ahora vamos a hablar de los valores corporativos, que es otro tema que es del ajuste de la empresa, son los valores
valores. Es importante tener definidos estos valores y fomentarlos en la cultura de la empresa porque permiten al personal identificarse con ellos y aumentar el compromiso. Por ejemplo, en el caso de esta empresa, tenemos que tiene orientación hacia el éxito y tiene 3 valores principales: la autosuperación, la competitividad y la orientación al cliente. Y para este puesto en concreto, pues sabemos que podemos prescindir, por ejemplo, de la competitividad, pero sí que necesitamos que sea una persona que tiene valores de autosuperación y que también tenga orientación al cliente, por lo cual vamos a buscar esa alineación y por eso, bueno, por eso hemos fijado estos niveles. En Central Test, también para facilitar el trabajo de nuestros clientes, tenemos definidos los valores corporativos en la Talent Map y con 4 tipos de empresa diferentes. Así que, bueno, se pueden consultar, ver si se adaptan a la empresa y utilizarlos en la comparación de los candidatos si fueran relevantes. Vale, pues si me pasas la diapositiva, por fin. Vale, bueno, pues ahora ya empezamos en la evaluación. Que una vez que se tiene el perfil del puesto, pues hay que decidir cuál es la mejor forma de evaluar cada uno de los criterios. Vale, pasamos a la siguiente. Bien, bueno, pues este proceso de selección lo hemos basado en competencias, como ya dije, porque tienen una serie de ventajas que las hacen especialmente útiles en los recursos humanos. Pues las competencias son características de las personas que pueden establecerse como causas de una actuación de éxito en el trabajo. Y las competencias identifican comportamientos y están basadas en la observación, por lo que pueden utilizarse para definir el perfil del puesto. Están especialmente adecuadas para ello. Una de las ventajas principales es que son dinámicas. Aquí las personas pueden mejorar sus competencias y pueden desarrollarlas, por lo que nos va a permitir una gran flexibilidad a la hora de hacer la selección, en las formaciones o a la hora de desarrollar al personal y en otros muchos procesos de recursos humanos. Las competencias nos facilitan la evaluación, ya que permiten definir qué es lo que se quiere saber exactamente para seleccionar la evaluación adecuada. Y también nos permite saber cómo hacer los seguimientos correspondientes. Para utilizarlas a nivel general, pues resulta muy útil elaborar un diccionario de competencias propio que esté en función de aquellas competencias de los puestos de trabajo de la empresa y que contenga al menos la definición, comportamientos representativos y los comportamientos que indican su ausencia. Ese sería pues el contenido básico de un diccionario de competencias, aunque también se puede incluir más información si fuera necesario en función de las necesidades de cada empresa o de cada organización. En Central Test nosotros sí que tenemos uno de elaboración propia que está en base a las competencias que tenemos en nuestro modelo predictivo y en nuestro Talent Map, y bueno, pues pueden solicitar que se lo enviemos en cualquier momento. Y en realidad pues se puede y se recomienda utilizar el modelo de evaluación de competencias pues para todos los procesos de la empresa, porque permite definir los puestos de trabajo en función de ellas, facilita la selección, también la evaluación del rendimiento, la movilidad interna, la planificación de sucesiones, los planes de desarrollo o incluso la planificación de las formaciones, pues, por ejemplo, ¿no? Podrían utilizarse en más procesos. Vale, siguiente diapositiva. Bien, otro tema importante es decidir qué evaluación utilizar. Aquí en esta diapositiva vemos un estudio del 2021, que es la última revisión que se ha hecho de la calidad de la información de diferentes métodos de evaluación a la hora de predecir el comportamiento. Bueno, pues, como podemos ver, entre los métodos de mayor calidad estarían las entrevistas estructuradas, como por ejemplo la Smart Interview de Central Test, en que todas las personas han de contestar las mismas preguntas. También están los test de conocimiento del trabajo y los test psicométricos, que podrían ser los de inteligencia, los de integridad, los de personalidad o los de inteligencia emocional, que son los que están evaluados y destacados en este caso. Mientras que, por ejemplo, las entrevistas sin estructurar o la grafología, pues serían métodos con muy baja calidad. Bueno, sobre todo la grafología tendría la peor calidad de todos. Entonces, teniendo esta información en cuenta, es importante combinar aquellos métodos de mayor calidad que nos resulten más útiles para evaluar aquellas competencias o elementos que hayamos seleccionado. Vale, pasamos a otra. Bien,
Empezamos, por ejemplo, hablando de la entrevista estructurada, que es el método de evaluación con mayor capacidad predictiva. Las entrevistas estructuradas hacen las mismas preguntas a todas las personas, por lo que el proceso es imparcial, justo, va a evitar sesgos y va a facilitar las comparaciones. La entrevista estructurada puede hacerse pues, de forma presencial o de forma diferida, aunque si vamos a tener en cuenta factores como la relación coste-beneficio o la objetividad o la facilidad de comparación y estandarización de la situación, la entrevista diferida nos va a presentar muchas más ventajas frente a la presencial. Pues, por ejemplo, respecto al coste. En la diferida, la persona que entrevista va a grabar la entrevista una vez para todas las personas entrevistadas y puede enviarla fácilmente, sin necesidad de tener que organizar un encuentro con cada persona. Así el ahorro va a ser considerable en tiempo, en dinero, va a evitar también desplazamientos a las personas que van a participar en el proceso, con lo cual es un ahorro para ellas también. Y respecto a la estandarización, objetividad y comparación, todas las personas reciben la entrevista de forma igual y tienen la misma información previa, preguntas y formato para contestar, con lo cual la situación es igual para todos y es un proceso más objetivo. Y además elimina los sesgos, ya que es sencillo comparar las respuestas grabadas y además pueden verse, por ejemplo, varias veces o pueden evaluarse por más de una persona. Si pasamos diapositiva. Por ejemplo, esta sería la Smart Interview, que es la entrevista estructurada que tenemos en Central Test. Pues esta entrevista es en diferido, o sea que se envía a tantas personas como se necesite y una vez recibidas las respuestas, pues pueden ser evaluadas por varias personas de su equipo. Tiene un formato flexible y personalizable. Pues por ejemplo, para empezar se personaliza la introducción. Ahí es donde se pueden poner instrucciones o se puede dar información sobre la empresa, sobre el proceso, incluso se puede poner un pequeño vídeo informativo con aquella información que queramos transmitir a las personas que van a participar en el proceso. Después, a continuación, se van a seleccionar o grabar las preguntas y se va a decidir cuál va a ser su formato, tanto el de las preguntas como el de las respuestas. Y al final se puede incluir pues, un mensaje personalizado de agradecimiento, una despedida o también se pueden dar información sobre los pasos siguientes del proceso, cuáles van a ser los plazos o cualquier otra información relevante. El formato de las preguntas y respuestas, en nuestro caso, en esta entrevista estructurada de Central Test, puede ser de texto, de audio o de vídeo. Las preguntas y las respuestas pueden tener un formato diferente y puede seleccionarse de forma distinta para cada pregunta individual, con lo cual vemos que hay un montón de flexibilidad. Y además, para dar más facilidades a los clientes, pues hemos desarrollado una lista de preguntas pues, con temas concretos que se pueden consultar y se pueden utilizar en el caso de que resulten relevantes para esa evaluación. Y se pueden configurar diferentes opciones. Por ejemplo, para las respuestas se puede fijar un tiempo para la respuesta, se puede permitir o no ensayar la respuesta, incluso se puede decidir cuántos ensayos les vamos a permitir o dejar un tiempo de reflexión. El caso es que, bueno, podemos personalizarla un montón, pero vamos a tener aún así pues una experiencia que va a estar estandarizada para todos los participantes de este proceso. Bien, pasamos de diapositiva. Vale, bueno, aquí tendríamos los test psicométricos, que son otra de las herramientas con mayor capacidad predictiva y objetividad para selección de personal. Los test psicométricos consisten en una serie de preguntas para evaluar una o varias características de las personas y van a permitir la comparación de los resultados entre diferentes grupos de personas, pues por ejemplo, con su mismo grupo de edad, con su país, con su profesión, con su género, bueno, con aquellas cuestiones que realmente nos interesen. En este momento, actualmente, los test psicométricos son una de las herramientas con mejor relación coste-beneficio, ya que obtenemos un montón de información y son relativamente sencillos y baratos de utilizar. Además, ahora, bueno, desde hace unos cuantos años, pues se pueden enviar y contestar en línea y su corrección es automática, así que se ahorra un montón de tiempo. Si lo comparamos, por ejemplo, con las administraciones convencionales que se hacían antes en lápiz y papel y como los costes de desplazamiento, de personal, de organización del evento,
en fin, es tremendamente, o sea, es un ahorro tremendo. Y además, bueno, lógicamente se evitan sesgos como los errores de la corrección manual, lo cual también nos va a hacer que aumentemos en la capacidad predictiva. Lo que sí es importante es utilizar el test adecuado a lo que se quiere medir y a su contexto. Así, por ejemplo, en la selección de personal deben utilizarse siempre test específicos para recursos humanos que tengan en cuenta la situación de selección de personal, que es una selección muy particular a la hora de desarrollarlos. Además, deben de estar puestos al día en función de las necesidades del mercado laboral. No se pueden utilizar test que sean muy antiguos, pues porque han perdido características y porque la comparación de los grupos ya no va a ser adecuada. Y además tiene que ser un test específico para recursos humanos para que esté adecuado a profesionales. Sería totalmente inadecuado utilizar test clínicos, de educativa o de cualquier otra área de la psicología, ya que están diseñados con criterios diferentes, como por ejemplo pues para personas con problemas de salud mental o que no tengan en cuenta el contexto de selección. Y bueno, con grupos de comparación sesgados o inadecuados. Además, a la hora de elegir el test, también es importante asegurarse de que es la herramienta adecuada y hay que conocerlo bien, hay que entenderlo bien, hay que pararse un momentito pues, a analizarlo, a verlo y ver que se entiende, que es lo que se necesita y que se puede hacer una interpretación adecuada de los resultados. Normalmente las empresas que desarrollan test para recursos humanos, como por ejemplo nosotros en Central Test, pues vamos a proporcionar toda aquella información que se necesite para hacer una buena elección y para que se interprete la información de forma correcta, así como bueno, pues podemos orientar sobre aspectos éticos o de administración o cualquier tema al respecto. Y bueno, pues nada, simplemente decir que Central Test sí que dispone de una amplia oferta de test que están puestos al día y que están especialmente desarrollados para el ámbito profesional, que se administran en línea y que proporcionan un informe de forma automática ya a los pocos instantes de haber terminado de contestarlo. Bueno, pasamos ahora a, a lo que es el proceso de evaluación en este puesto de selección para un puesto de comercial. Y bueno, aquí hemos identificado para cada elemento y competencia la forma de evaluación que puede ser más eficaz. Entonces vemos que, por ejemplo, para los estudios o para la experiencia, ahí se puede utilizar el currículum o se puede preguntar en una Smart Interview. Mientras que para el manejo de ordenador se puede usar un test específico de conocimiento o una prueba de trabajo, si preferimos hacerlo así. Para cada competencia se utiliza un test específico o la Smart Interview o en algunos casos podemos hacer la combinación de ambos pues porque queremos mirar diferentes elementos de esa competencia. Así, por ejemplo, para las competencias de tipo cognitivo es recomendable apoyarse en test de inteligencia como los módulos SMART, que evalúan la inteligencia lógica o la verbal en cada caso. Para otras competencias como las emocionales o sociales, se pueden utilizar test de personalidad y de competencias en el trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos perfil profesional 2 que se adecuaría a estas competencias que queremos evaluar en este proceso, o también alguno de inteligencia emocional como emoción 2, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y para competencias específicas, no, si puedes volver, perdona. Y para competencias específicas se puede utilizar un test, pues para esas competencias. En este caso sería el test de ventas para las competencias pues como prospección, orientación al acuerdo, desarrollo de una red de negocio, etcétera, que son específicas del puesto. Es conveniente siempre utilizar varios tipos de evaluación combinados, porque así podemos obtener pues, un perfil más completo de la persona y podemos entenderla mejor. Y nos va a dar información desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, aunque también hay que intentar utilizar test que sirvan para evaluar varias competencias al mismo tiempo, porque así simplificamos el proceso. Entonces, bueno, hay que jugar un poquito a veces con cuántas evaluaciones vamos a utilizar, que sean suficientes, pero que tampoco sean demasiadas, ¿no? Porque así mejoramos la experiencia de usuario. Ahora sí, por favor, me puedes pasar. Gracias.
Bueno, en esta evaluación para el puesto de comercial, pues se utilizarían entre 4 y 8 test psicométricos en total, más la Smart Interview, dependiendo de lo que al final decidiéramos hacer. Los 4 test básicos que sí que se utilizarían en el proceso serían los módulos de SMART, el lógico y el verbal, el test Perfil Pro 2, que sería de personalidad, y el test de ventas R para las competencias específicas. Y ya, dependiendo de lo que necesitemos en el proceso, pues podemos utilizar test de conocimiento para el uso de ordenador a nivel de usuario, que es un requisito que tenemos en la descripción del puesto. Habría que hacer lo que resulte más sencillo. Por ejemplo, nosotros en Central Test tenemos estos tests, tenemos para Word, para Excel y para PowerPoint a nivel avanzado y básico, pero bueno, se puede hacer de esta otra manera, según se prefiera. Y por ejemplo, para el caso de las dinámicas de grupo, cuando veíamos esta dinámica de grupo particular que tenían en la que la comunicación era muy directa y estábamos buscando una persona segura de sí misma y asertiva, pues por ejemplo, ese tipo de competencias se pueden evaluar con el test de emoción 2. Vale, entonces pasamos a otra diapositiva. Vale. Y después de la evaluación, pues es el momento de comparar a las personas para ver cuál nos encaja mejor en el puesto y además en la empresa. Gracias. Por desgracia, la comparación de personas no es algo que sea blanco y negro, es un proceso complejo y por supuesto que no hay una respuesta única, ya que hay pues, muchas variables y factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, puede haber una persona que nos encaja muy bien con, por ejemplo, el puesto, pero hay otra que se nos va a adaptar mucho mejor al grupo, hay otra que a lo mejor va a tener más en cuenta las necesidades de los clientes tal y como nosotros nos gusta. Así que bueno, todo va a tener sus pros y sus contras y bueno, pues ahí tenemos que ver diferentes cuestiones, ¿no? Y también pues otras que están un poco al margen del proceso de selección, como por ejemplo qué tipo de intervenciones tenemos disponibles para facilitar la incorporación al puesto o qué formaciones podemos dar. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que se puede hacer es utilizar diferentes formas de intentar resumir la información que hemos obtenido e intentar obtener puntuaciones objetivas que sí que nos faciliten un poco la comparación y la toma de decisiones. Hay diferentes formas de hacerlo, pues por ejemplo aquí en este caso lo que he hecho es añadir una columna para cada una de las personas que tenemos en el perfil del puesto y entonces, bueno, hemos ido añadiendo una columna después de la otra y ahí pues podemos hacer, bueno, pues podemos, por ejemplo, fijarnos en la puntuación global o podemos fijarnos en puntuaciones parciales, por ejemplo, para cada uno de los apartados, o podemos analizar las puntuaciones según el nivel de importancia de las competencias. Por ejemplo, podemos poner la puntuación total en las competencias imprescindibles o en las deseables y después, bueno, ir jugando con estos números para ver qué cambios hay, aparte de lo que es la evaluación cualitativa y las notas previas que hayamos tomado, pues, por ejemplo, durante la entrevista estructurada o en otros momentos del proceso. Nosotros tenemos, bueno, pues se puede ver en la imagen que tenemos, por ejemplo, algunas de las formas de dar los resultados que tenemos en Central Test, por ejemplo, con el modelo predictivo y que se puede utilizar en las campañas y nos va a proporcionar, pues, por ejemplo, el total del ajuste al puesto en los criterios que se hayan seleccionado o también pues, nos va a facilitar la comparación por factores y competencias. Vale. Siguiente, por fin. Sí, si me pasas eso, gracias. Bueno, y aunque se haya terminado el proceso de selección y contratación, todavía hay que asegurarse de que el proceso de incorporación al puesto se va a desarrollar de forma sencilla, cómoda y sin incidentes y que va a facilitar que la persona se sienta una parte útil e importante de la empresa, ya que va a repercutir en su motivación, en la satisfacción y en su compromiso. Y además, de cara al rendimiento y costes para la empresa, es importante asegurarse de que la persona alcanza su madurez y autonomía en el puesto lo antes posible. Así, por ejemplo, en esta diapositiva tenemos que
tenemos las buenas prácticas en la incorporación al puesto. La integración a la empresa suele ser en dos niveles. Una es a nivel de procesos, que sería la incorporación al puesto en sí misma, y otra sería a nivel de relaciones, que sería la incorporación un poquito al grupo de trabajo y a la empresa. Aquí en esta primera parte vamos a ver a nivel de procesos. Aquí en primer lugar tendríamos la formación adaptada. Bueno, pues hay que revisar las necesidades de formación de la persona, tanto a nivel de competencias personales como de procesos y funciones en el trabajo, y también facilitar los programas de formación necesarios. Pues, por ejemplo, de hecho, pueden tenerse programas de inducción que estén estandarizados y adaptarlos en función de las necesidades. Además, también va a ser importante que asignemos una persona que, que sea solucionar dudas, para solucionar problemas, o incluso para hacer contacto con aquellas personas de la empresa correspondientes para que pueda desempeñar su trabajo. Y también conviene tener preparada la información sobre la empresa, como por ejemplo composición, organigrama, procesos, funciones y todo aquello que facilite a la persona integrarse de forma sencilla y entender cómo funcionan las cosas en el lugar. Y bueno, y por último, también es importante establecer los momentos para el seguimiento. Por ejemplo, establecer reuniones periódicas. Por ejemplo, al principio pueden ser diarias, pero lógicamente después se van a ir espaciando a medida que la persona va a ir madurando en el puesto y se va a hacer más autónoma. ¿Me pasas la diapositiva? Vale. Vale, y aquí tendríamos las buenas prácticas en la integración a nivel de relaciones. Normalmente lo que es la integración social se suele dejar que ocurra de forma informal, aunque a veces bueno, yo sería recomendable facilitar el proceso para que la persona pues, se encuentre más cómoda. Entonces, por ejemplo, realizar una dinámica de grupo relajada cuando la persona empieza, pues va a permitir al grupo conocerse de forma informal y va a facilitar empezar a interactuar. Esto pues, puede ser tan sencillo como un desayuno en el que cada persona del grupo se presenta y explica qué es lo que va a hacer, qué es lo que está haciendo o alguna otra información que quiera compartir. Además, también se pueden planear algunas actividades informales donde las personas pueden interactuar y va a hacer que se puedan conocer de forma más relajada y además va a tener beneficios para todo el grupo, va a facilitar la cohesión y la colaboración. Esto también puede ser relativamente sencillo, pues por ejemplo se puede establecer un cuarto de hora o media hora para tomar pues un café un día a la semana o reunirse para comer todos juntos pues una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes. Establecer unos tiempos concretos en que el grupo pueda hacer algo informal. Y bueno, pues los momentos de las comidas pues suelen ser bastante apropiados para ello, suelen ser bastante distendidos. Y bueno, ya dependiendo del presupuesto de la empresa y de la viabilidad de las actividades, se pueden organizar actividades para fomentar la cohesión del grupo en general. Aquí, bueno, habría que tener siempre, hacerlo un poco con cuidado, ¿no? Tener en cuenta las necesidades y gustos de diferentes miembros del grupo y también que haya consenso y que estén disponibles a participar y realmente quieran que, bueno, que la actividad sea atractiva para todos ellos. Sobre todo si eso se va a hacer fuera del horario laboral, que en este caso, bueno, pues casi es mejor que sea algo excepcional. Y bien, pues por mi parte yo he acabado hasta el turno de preguntas y bueno, les agradezco un montón su atención y ahora cedo la palabra a mi compañera Adriana para que pase a la segunda parte de la presentación. Muchas gracias. Gracias, Begoña. Bueno, vamos a continuar con el tercer punto, que es el desarrollo de competencias. En esta parte vamos a retomar un poco lo que nos explicaba Begoña sobre las evaluaciones basadas en competencias. Las evaluaciones en el proceso de selección no nos van a servir únicamente para comparar a un grupo de candidatos entre sí y elegir al mejor perfil. También nos van a brindar información muy valiosa sobre los aspectos fuertes de un candidato y a detectar los aspectos menos favorables para realizar intervenciones una vez que el nuevo empleado se incorpore a nuestra empresa.
La buena noticia aquí es que las competencias, como nos decía Begoña hace un momento, son dinámicas y también son evolutivas. Quiere decir que no son habilidades estáticas, que el candidato tiene o no de forma permanente o de forma innata, por decirlo así, y que pueden desarrollarse a lo largo de su carrera profesional. Ahora, cualquier tipo de intervención que vamos a llevar a cabo, por ejemplo, con capacitaciones o formaciones, con un programa de coaching o una mentoría, las intervenciones deben ser siempre personalizadas y diseñadas según las competencias que se necesitan desarrollar, es decir, que estén ajustadas al puesto y a la persona. Y a la hora de diseñar estas intervenciones, también es importante identificar los objetivos ligados a cada competencia que se va a intervenir, porque esto va a permitir observar y medir los avances de una forma más objetiva y también va a facilitar a la misma persona que vaya viendo sus propios avances. Otro punto muy importante es que las intervenciones deben ser siempre consensuadas y que se realicen con el total compromiso de la persona. Y esto es esencial para cualquier tipo de entrenamiento, para que verdaderamente la persona se involucre en el proceso de su propio desarrollo de competencias. Por último, está el reconocimiento. El hecho de mostrar de forma clara cómo el nuevo empleado ha avanzado, cómo ha mejorado y reconocer sus logros lo va a animar a continuar en el desarrollo de sus propias competencias. Siempre tenemos que recordar que los empleados felices y satisfechos son los más productivos y permanecen más tiempo en la empresa. Por eso el reconocimiento de sus logros es la clave desde un principio para que el nuevo empleado se sienta motivado y que vea cómo sus esfuerzos están siendo valorados. Ahora, ¿cómo identificar las competencias que necesitan una intervención? La gran ventaja de aplicar evaluaciones durante el proceso de selección es que tenemos listo un mapeo de competencias ya evaluadas previamente y las necesidades del nuevo empleado para diseñar intervenciones puntuales. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica representativa del modelo predictivo de Central Test en base a un puesto que requiere 5 competencias para un puesto comercial. Por ejemplo, podemos ver, según el estudio de caso, que el puesto requiere capacidad de persuasión, identificación de oportunidades que han sido previamente señaladas como indispensables con 5 estrellas. Tenemos capacidad de negociación, satisfacción del cliente y gestión del tiempo que se han considerado muy importantes con 4 estrellitas y una más, comprensión de necesidades predefinida como importante. Si aquí, por ejemplo, notamos que 2 de ellas se encuentran claramente en una zona de desarrollo, tendríamos como objetivo que la capacidad de persuasión y gestión del tiempo son 2 competencias que pueden necesitar una intervención a corto plazo para ser más eficaz y productivo en su nuevo puesto. Y en este caso, para desarrollar la capacidad de persuasión, lo primero que tenemos que hacer es conocer su definición. Aquí, bueno, Begoña ya nos comentaba que en Central Test tenemos este diccionario de competencias que nos ayuda a entender su significado y además qué interpretación le podemos dar si está en un nivel alto o bajo. Así que, bueno, no duden en solicitarnos este diccionario y con mucho gusto se los podemos enviar. Bueno, una vez que nos referimos a este documento, podemos ver que la capacidad de persuasión se refiere a la capacidad de utilizar estrategias que permitan convencer a los demás de forma asertiva. Entonces, para preparar las intervenciones podemos tomar en cuenta estos elementos. Primero, definir quién es la audiencia para conocerlos y entenderlos, porque bueno, un vendedor siempre tiene que conocer muy bien a su público y a las personas a las cuales se va a dirigir. Después, brindar herramientas para generar confianza y un clima positivo. Durante el proceso de venta es importante siempre crear este lazo de confianza. Por eso es importante formar al nuevo empleado para darle información clara y de forma atractiva sobre el producto o servicio. Otra cosa importante es explicar no solo el qué del producto o servicio, sino también el cómo y el por qué. Y por supuesto, fomentar la escucha activa.
tenemos que recordar que persuadir requiere siempre saber escuchar las necesidades del otro y estar disponibles y alertas para aumentar el grado de influencia de las palabras. La otra competencia que fue detectada como mejorable en este estudio fue gestión del tiempo, que se define como la capacidad de priorizar las tareas con criterios prácticos para cumplir con las fechas tope. Aquí se sugiere brindar apoyo y herramientas para organizar el trabajo, ya sea del día o de la semana, siguiendo, por ejemplo, estos criterios. Definir y dejar muy claro la duración de las tareas y establecer un tiempo al final del día para evaluar lo que se ha hecho y lo que se ha logrado. También brindar herramientas para organizar las tareas. Aquí la organización es sumamente importante para aprender a calcular los plazos e identificar las tareas que se necesitan antes para darles prioridad. Otro punto importante sería si se trabaja con otras personas, también hay que informarles el tiempo estimado de la tarea para que todo el equipo esté en la misma sintonía. Y bueno, así como estos dos ejemplos de intervención, según las competencias identificadas como áreas de mejora, en Central Test tenemos un repertorio de 63 competencias que estamos seguras que les puede ser de mucha utilidad para sus procesos de selección y desarrollo de competencias. Para esta última parte del webinar hemos preparado para ustedes un tema muy interesante que trata de la experiencia de los candidatos. Es importante reconocer que cuando brindamos un trato humano a nuestros candidatos y les damos la atención que se merecen, no solo estamos valorando la participación de los candidatos en el proceso de selección, sino que también estamos mejorando la marca empleadora y posicionando a la empresa como un lugar que verdaderamente entiende a las personas y busca el desarrollo del personal. Por el contrario, si los candidatos tienen una mala experiencia, puede afectar no solo la decisión del candidato de quedarse en la empresa, sino también la decisión de futuros candidatos. Como vemos aquí, el 72% de los candidatos dicen compartir sus opiniones y las experiencias negativas en sitios web y en redes sociales, y el 75% de la gente que busca empleo tiene en cuenta la imagen de la empresa antes de presentar su candidatura a un puesto. Entonces, es súper importante ofrecer una buena experiencia durante todo el proceso. Las organizaciones que captan a los mejores talentos saben cómo llegar a sus candidatos, desde el primer mensaje de contacto, durante las entrevistas, evaluaciones, hasta el proceso de inducción al puesto. Por eso debemos comunicarnos adecuadamente con nuestros candidatos y darles un feedback constructivo y siempre tener en mente también que esto representa una ventaja importante en las estrategias de atracción de talento para el presente y para el futuro. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la experiencia de los candidatos? La primera recomendación es realizar un proceso sencillo, ágil y rápido. Muchas veces los formularios y las evaluaciones iniciales pueden ser demasiado extensos y sabemos, no sabemos más bien si tal vez por falta de tiempo o por otros motivos, los candidatos terminan desistiendo o retirándose completamente del proceso. Entonces, para facilitarles todo el proceso, podemos tomar en cuenta algunas acciones como el uso de herramientas como las entrevistas de video pregrabadas, Smart Interview, que son una buena forma de agilizar el proceso. Y también aquí tenemos el segundo punto, que es precisamente lo que veíamos anteriormente con Begoña, que es evitar en la manera de lo posible el desplazamiento o gastos innecesarios. Si actualmente existen herramientas como las entrevistas de video pregrabadas que pueden hacerse cómodamente desde su domicilio, o por ejemplo enviar la información de forma digital o hacer reuniones virtuales, se va a agilizar el proceso sin tantas vueltas, tantas citas, tantas entrevistas y se van a evitar gastos para el candidato y para la empresa. El tercer punto es tener un proceso claro, transparente y objetivo. Aquí la sugerencia es que desde las primeras etapas del reclutamiento se comuniquen las expectativas profesionales que se tienen del puesto.
Por ejemplo, cuáles serán sus responsabilidades, qué capacitaciones van a recibir, obviamente la oferta económica y los beneficios que van a tener en nuestra empresa. Es decir, que los candidatos conozcan con claridad qué pueden esperar de su futuro trabajo. Y el feedback constructivo también consiste en tener esta comunicación abierta con ellos y mantenerlos informados en todo momento de su progreso. Una forma sencilla de dar un feedback positivo es simplemente hacerlo durante las entrevistas, hacer comentarios que lo están haciendo bien o, por ejemplo, que lo hicieron bien en sus evaluaciones o su participación en las entrevistas. Ahora, ¿qué pasa con los candidatos no seleccionados? Muchas veces por cuestiones de tiempo o por enfocarnos a la incorporación del nuevo empleado, del nuevo candidato al puesto, nos olvidamos de reconocer los esfuerzos de los otros participantes. Y nos olvidamos también de todo el estrés que pasa una persona al estar en la búsqueda de trabajo. Y así como veíamos anteriormente que el 72% de los candidatos comparten las experiencias negativas en redes sociales, los candidatos no seleccionados también van a compartir sus opiniones y tiene tanta influencia en la reputación de la empresa como el candidato que ha sido seleccionado. Entonces, la primera recomendación es siempre agradecer al candidato cálidamente. Si queremos o podemos hacerlo de forma personalizada, muchísimo mejor. Por ejemplo, agradecerle su tiempo, incluso indicar las razones de su rechazo, ya sea si fue por su experiencia, tal vez su nivel de inglés o alguna competencia que necesite desarrollar para el futuro. Y más que eso, lo importante es ofrecerle una retroalimentación positiva de sus fortalezas, decirles algo que hayan hecho bien o encontrar alguna fortaleza o competencia personal que lo reconozca y lo motive para continuar. Una despedida cálida y auténtica, además de que le va a hacer bien al candidato, nos va a asegurar mantener una imagen positiva de la empresa que aunque en ese momento no sea el candidato adecuado al puesto, bueno, podría tener interés en aplicar en otro más adelante. Y bueno, no debemos olvidar, así como la experiencia de los candidatos, la experiencia de los empleados es sumamente importante para atraer y retener al talento. De hecho, la experiencia de los empleados fue nombrada una de las principales tendencias de recursos humanos en el estudio de Gartner para el 2023, en donde se reconoce la importancia tanto de la flexibilidad en las políticas de trabajo, las prestaciones de bienestar, los valores organizacionales de las empresas y con un gran peso, vemos aquí, está la consideración de las personas con un 82% de empleados que afirman que es importante que su empresa los vea como personas y no solo como trabajadores. Por eso, cada paso que damos finalmente repercute en la atracción y retención del talento. Si mejoramos las estrategias de captación con un proceso ágil, evaluaciones innovadoras, procesos de entrevistas justos y estructurados, y además nos preocupamos por el desarrollo de competencias de nuestro personal, estamos llevando a cabo estrategias para ser reconocidos como un lugar de trabajo atractivo que además fomenta el desarrollo y brinda un trato humano que tantas personas están buscando en el área laboral. Bien, hemos llegado al final de nuestro webinar y agradecemos a todos su participación. Si desean contactarnos, pueden hacerlo a través de los teléfonos del Centro de Aprendizaje Transformacional, nuestro distribuidor aquí en México o en el correo que se muestra aquí. Y también los invitamos a seguirnos en redes sociales, a visitar nuestra página de Central Test. Tenemos un blog con información muy interesante que les puede servir. Y bueno, también tenemos algunos webinars también en nuestro canal de YouTube, que bueno, los invitamos a que nos visiten. Y bueno, ahora abrimos el turno de preguntas. Un momentito, por favor. Sí, preguntas y respuestas. Sí, turno de preguntas y respuestas, así es. Exacto. Entonces, con toda confianza, amigos y amigas, estamos aquí para servirles. Aquí
Evidentemente, Begoña y Adriana pues tienen toda la información para sus respuestas. Gracias, Elías. Tenemos una cajita de chat y una cajita de preguntas, así que cualquiera de las dos opciones funcionan bien para nosotros. Si quieren que les activemos el micrófono, nomás avísenos y lo hacemos. O activen su propio micrófono ustedes. ¿No? ¿Alguna pregunta? No se animan y les sale una pregunta más adelante, igual nos pueden escribir Claro. un correo. Estamos con los canales de comunicación totalmente abiertos. Esperamos que les haya gustado este tema. Hay mucha información que dedicarle al tema de selección de personal. Intentamos hacerlo de esta manera para también aprovechar el espacio y darles algunos consejos. Así que si tienen algún comentario, pregunta, bueno, encantados de recibirlos. Así es. Sí. Pues Begoña, Adriana, no saben qué gusto. Realmente un placer haber escuchado su información tan valiosa, tan interesante, tan rica, que realmente pues, nos abren oportunidades muy interesantes, como esto de que también el candidato rechazado sea tratado de tal forma que la imagen que tenga de nosotros, bueno, pues va a ser muy positiva y eso ayuda a la organización. Creo que es algo muy interesante que vale la pena hacer en beneficio de la propia empresa. Claro, el trato humano es esencial. Exactamente, el trato humano. Y nos olvidamos muchas veces de, por estar en nuestros procesos, estar incorporando a nuevos empleados en procesos de inducción. Nos olvidamos de que también hay personas detrás de todo esto que se fueron quedando en el camino y merecen nuestra atención y nuestro agradecimiento por el tiempo que estuvieron. Guadalupe Flores levantó la mano. Guadalupe, con toda confianza, puedes preguntar. Si activas tu micrófono. Adelante. No, fue tu servidor, Víctor Camba. Hola, Víctor. Bienvenido, Víctor. No, ¿En qué te podemos? Pues muchas gracias. Mira, aquí está el equipo de recursos humanos de Agribest. Qué bien, qué gusto, qué pues, padre. La verdad, apreciamos mucho la invitación que nos hicieron. Hay detallitos que probablemente los platiquemos en cuanto a, pues ves que hay un proceso con ustedes de solicitar el apoyo en cuanto a asesoría. Pues los podríamos ver. Fíjate que consideraban dentro de las buenas prácticas dos aspectos importantes que eran los procesos y la parte de relaciones, ¿no? Pero ¿dónde dejamos la parte corporativa? Porque si ves, nosotros tenemos este proceso de onboarding en donde vemos toda la parte de corporativa, ¿sí? De todas las políticas, los códigos de ética, todas las políticas, procedimientos que son generales de toda la empresa, ver su descripción, sus funciones, todo lo que él debe de saber en relación a la empresa. Posteriormente nos vamos a la parte de relaciones, donde se ve y se sienta con cada una de las áreas para conocer el área, conocer cuál es su misión del puesto, qué es lo que hace, qué relación tienen con ellos, qué requerimientos tiene con ellos y cómo van a hacer esos requerimientos, qué documentos, cómo se requieren. Y después nos vamos a la parte ya de procesos específicamente. Ya en el puesto tenemos documentos donde vamos controlando cada uno de estos aspectos e incluyendo evaluaciones en determinado momento, y evalúan y firman y vemos que para que durante ese primer mes que se integra, pues él ya pasó por todo este proceso que es excelente, ¿no? Nos interesa mucho, fíjate, sí, saber, porque veo que son muchísimas competencias las que han creado, las que han desarrollado, ¿sí? Nosotros tenemos algunas competencias que por lo regular manejan en el mercado. Ustedes han desarrollado, yo creo que en base a necesidades más que han identificado ese éxito. Nos interesaría mucho, fíjate, conocer ese diccionario de competencias que nos hablan para
Ándale, ese directorio para conocerlas, Claro. seguirlas viendo a detalle, ¿no? Claro que Ver sí. qué más miden, que nos pudiera ayudar a nosotros. Con todo ¿no? gusto cuenta con eso, Víctor. Y lo más importante, pues el agradecimiento, ¿no? Muchas No, gracias. un placer. Y además, qué bueno que viste el webinario, me encantó que lo hayas visto. Y ya sabes que estamos con mucho gusto para cualquier pregunta, comentario que tengas, estamos encantados, Víctor. Gracias por Gracias. preguntar. A ustedes, muchas gracias. Muchas A nombre del gracias. equipo de aquí de RH. Bye. Excelente, muchas gracias. Bien, también quiero comentarles, como ya comentó Adriana, que esta información va a estar en YouTube, este webinario. También en la página de Central Test van a contar con él para que lo quieran ver de nuevo. Ahí va a estar a su disposición. Y no duden en contactarnos, ¿no? Hemos hecho muy buena mancuerna, muy buen equipo aquí con Central Test en el Centro de Aprendizaje Transformacional. Y estamos con realmente deseo de darles el mejor servicio y atenderlos como realmente se merecen, buscando satisfacción de sus necesidades precisamente. Así es que muchas gracias, Adriana, muchas gracias, A ti, Begoña. Elías, a ustedes. Muchas gracias. Gracias por la Muchas gracias a invitación, todos. Elías. Tenemos Por la una invitación. pregunta. Ah, sí, adelante, Hay una adelante. pregunta. Adelante. Dice, ¿cómo se puede reforzar la marca personal como de empresa para retener el talento? Bien. Bueno, lo Entonces, de la marca empleador es un tema muy interesante. De hecho, en este estudio de Gartner que presentábamos ahorita también fue uno de los puntos de las tendencias que se trató para este año 2023. Y primero que nada muestra lo que veíamos al final, que es el trato humano, porque toda la reputación de la empresa va desde dentro de la empresa hacia el exterior. Entonces, mientras los empleados, o sea, no nada más los candidatos, pero los empleados tengan una buena experiencia, tengan también la flexibilidad que solicitan, prestaciones de bienestar, y ellos se sientan conformes, esto lo van a estar exteriorizando, porque la comunicación actualmente es inmediata. Cualquier conflicto que se tenga con la empresa, cualquier inconformidad, se va a estar publicando en redes sociales, se va a transmitir de boca en boca, y esto definitivamente, si hay una mala experiencia de los empleados, se va a transmitir al exterior. Siempre tenemos que cuidar y proteger a nuestros empleados para poder transmitir de forma natural la marca empleadora. Exacto. Pero además hay muchas estrategias que podríamos también comentarlas. No sé, Begoña, si puedes, si te gustaría agregar algo Bueno, más. en realidad sí, es como has dicho, básicamente es el trabajar por hacer de la empresa un sitio humano donde las personas se sientan integradas, se sientan parte de un equipo, se sientan útiles, se reconozca su trabajo, porque todo eso después lo van a expresar y lo van a compartir con las personas de su entorno o en las redes sociales, y esto pues lógicamente va siempre a reforzar la imagen de la marca, ver que bueno, pues las personas empleadas en un lugar pues son profesionales y que la empresa se preocupa por ellos, pues va a atraer a otras personas y va a atraer a clientes y va pues lógicamente a aumentar la visibilidad y los beneficios para la empresa. Exacto, que los vean como personas, ¿verdad, Begoña? Eso es muy importante. Solamente Sí, como en realidad es conseguir que tus empleados pues se identifiquen, que sean ellos los primeros que se identifiquen con la marca, con la empresa, y que estén orgullosos Claro. de llevar los colores de su empresa. Y para eso el trato humano y el reconocimiento es fundamental. Y eso da mayor bienestar y por lo tanto más felicidad, y eso es muy importante. Y más rendimiento. Que todos conocemos en México o en España o en todos los demás países, esas empresas que tienen una mala marca empleadora, que sabemos que sus procesos son exhaustivos, son cansados, que hay maltrato durante las entrevistas, que los empleados no se sienten cómodos, que hay malas prestaciones, que hay malos sueldos. Esas empresas de mala reputación, es una mala marca empleadora, son reconocidos porque, como les digo, la comunicación es rapidísima y hay muchos canales en donde podemos ver esa información. Y de la misma manera podemos ver aquellas empresas que mantienen una buena marca empleadora, que tienen buenos procesos desde las entrevistas, el primer contacto con el candidato, un buen proceso de inducción, capacitaciones constantes, además de sueldos justos, prestaciones de bienestar. O sea, creo que todos en nuestra mente tenemos a ese ejemplo de empresas en un polo y en el otro puesto. Muy bien, ¿alguna pregunta Sí. más que tengan? Creo que ya no hay, ¿verdad, Brenda? ¿Son todas? Sí, son todas. Ok, pues muchas gracias.
Bueno, Bueno, pues muchísimas gracias. placer. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, hasta pronto. Que la pasen muy bien, estamos en contacto y nos vemos la Hasta luego. próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.